El 23 de octubre, la inteligencia surcoreana detectó a más de 3.000 tropas norcoreanas moviéndose hacia Rusia. Días después, inteligencia ucraniana afirmó que el número real rondaba los 10.000. Pero un mes antes, los drones de vista en primera persona de Ucrania le brindaron al mundo una vista privilegiada del caos. Y los norcoreanos no estaban preparados para ello. Equipados con explosivos y una velocidad inigualable, estos drones hicieron del campo de batalla una pesadilla para las tropas norcoreanas. Los tanques fueron destruidos, la infantería huyó en pánico y los soldados tiraron sus armas tratando desesperadamente de detener los drones. El resultado fue una masacre unilateral. ¿Cómo terminaron las tropas de Corea del Norte tan superadas? ¿Y qué estaba pensando Vladimir Putin cuando los llamó a la pelea? Vamos a profundizar en cómo los norcoreanos terminaron en Rusia en primer lugar y por qué no son rival para la guerra de drones de Ucrania. Rusia aparentemente utilizó su alianza a largo plazo con Corea del Norte para firmar un pacto de defensa en junio de 2024. Aunque el pacto solo fue ratificado a mediados de noviembre, sus efectos ya han comenzado a favorecer a Rusia. El texto exacto del pacto de defensa, que fue publicado públicamente por los medios de comunicación norcoreanos poco después de la firma inicial, indicaba que ambos países estarían obligados a defender al otro si su territorio estuviera siendo amenazado directamente. Ya sea intencionalmente o por coincidencia, Rusia obtuvo la justificación para convocar a sus aliados norcoreanos solo meses después de firmar el pacto. Con su invasión de Kursk, el ejército ucraniano pisó territorio ruso por primera vez durante la guerra. Aunque la respuesta inicial del Kremlin fue relativamente moderada y a menudo contradictoria, el gobierno ruso comenzó inmediatamente a llamar terroristas a los ucranianos y afirmó que esto constituía una violación directa de la integridad territorial de Rusia. Mientras el mundo reflexionaba sobre la hipocresía de la afirmación, Putin rápidamente intentó intimidar a Ucrania y a la OTAN tanto como fuera posible. El hecho de que Ucrania invadiera Rusia representó el cruce de una de las infames líneas rojas de Rusia, lo que teóricamente permitiría a Rusia responder a la guerra convencional con armas nucleares si lo consideraran justificación. Aunque agosto no trajo una respuesta nuclear, sí hubo muchas amenazas de hacerlo si Ucrania no se retiraba. Mientras Ucrania avanzaba lentamente hacia el interior de Kursk, la OTAN se percató de que las amenazas de Putin sobre esa línea roja específica eran mera palabrería. A su vez, la alianza redobló sus esfuerzos para proporcionar equipos militares más efectivos a Ucrania. Un mes después de la invasión de Kursk, Rusia inició su contraofensiva. Considerando que la mayoría de los esfuerzos de Rusia se enfocaban en la línea del frente de Donbass a largo plazo, tendrían que redirigir algunas tropas del frente y utilizarlas en Kursk. En teoría, Rusia aún tenía ventaja numérica sobre Ucrania y podría combatir en ambos frentes simultáneamente. El frente en Donbass estaba prácticamente estancado en agosto, y Rusia estaba presionada para enviar más fuerzas y lograr algún avance. Esto provocó que la contraofensiva en Kursk requiriera diferentes recursos, lo cual no costaría tanto a Rusia como enviar soldados contratados con experiencia a la región. Una de las primeras opciones, los reclutas, era poco probable. Esto se debía a que los reclutas fueron parcialmente responsables del alcance de la invasión de Kursk. Sin entrenamiento adecuado, equipo y órdenes claras, los reclutas rusos estacionados en Kursk al inicio de la invasión simplemente se retiraron o rindieron ante el avance ucraniano. Las prisiones ucranianas encargadas de procesar a los soldados rusos capturados afirmaron que la mayoría de los reclutas solo recibieron pocas semanas de entrenamiento y equipo básico. Las entrevistas también indicaron que Rusia nunca creyó que Ucrania realmente se atrevería a invadir, lo que explicaba parcialmente el éxito de la invasión de Kursk en solo 3 semanas. Esto implicaba que Rusia requería un método alternativo para reclutar tropas en masa y a bajo costo. Y aquí, el gobierno de Corea del Norte acaba de firmar un pacto de defensa. Corea del Norte envió al menos 10.000 soldados principalmente a la región de Kursk. Reportes posteriores sugirieron que el número real de soldados norcoreanos enviados a Rusia para reforzar las cifras militares podría estar entre 11.000 y 12.000, siendo esta posiblemente la primera de varias oleadas. No obstante, el estado actual de esos soldados probablemente sea insuficiente para las metas de Rusia. Corea del Norte es uno de los países con mayor orientación militar a nivel mundial. Todos los hombres deben servir en el ejército durante 8 años, y todas las mujeres deben servir durante 5 años. Corea del Norte, con una población de 26 millones, posee un ejército activo de 1.3 millones de soldados, siendo el cuarto más grande del mundo después de India y China, países con una población de 1.4 mil millones de habitantes. El prolongado servicio militar en Corea del Norte resulta en una gran reserva de fuerzas, con estimaciones de que el país puede reclutar cerca de 8 millones de soldados en caso de guerra. Y aún así, esos soldados se consideran significativamente inferiores en comparación con otras naciones.
La clave es que Corea del Norte está prácticamente aislada geopolíticamente y sus fuerzas armadas utilizan métodos de entrenamiento obsoletos. La última vez que Corea del Norte estuvo activa en un conflicto fue en 1953, cuando se detuvo la Guerra de Corea y se estableció la zona desmilitarizada de Corea. El ejército de Corea del Norte aparentemente emplea tácticas y estrategias, pero podría estar a décadas de lograrlo realmente. Esto se confirma por la situación del equipamiento militar norcoreano. La mayoría del equipo de Corea del Norte provino de la Unión Soviética durante el apogeo de la Guerra Fría. Diseños soviéticos como el T-55 y T-62 creados en los años 50 y 60 aún constituyen la mayoría de los tanques de batalla principales de las Fuerzas Armadas. El equipo de artillería y aeronaves del país proviene de la época en que la Unión Soviética los diseñaba, evocando sentimientos similares. Esto implica que los norcoreanos están muy entrenados en el uso de equipos antiguos, lo que podría beneficiar a Rusia. Con Rusia sufriendo grandes pérdidas de su armadura más moderna, siguen apareciendo informes sobre el país sacando tanques viejos del almacenamiento para reacondicionarlos apresuradamente con piezas un poco más nuevas y enviarlos al frente. En estos casos, los norcoreanos podrían parecer competentes al usar estas armas. La ventaja de la artillería rusa depende directamente de Corea del Norte. Según informes surcoreanos de principios de 2024, Corea del Norte envió unos 9 millones de proyectiles de artillería a Rusia en los últimos 6 meses. Las rondas de artillería no son obsoletas, ya que el ejército ruso aún utiliza obuses de la era soviética y artillería autopropulsada moderna, que en teoría podrían usar la misma munición. Pero hay algunas dificultades que los norcoreanos están enfrentando en Kursk. La primera es la falta de conocimiento y conciencia de las fuerzas rusas y una barrera de idioma general. Según la inteligencia ucraniana, los soldados rusos se han quejado de que los norcoreanos no podían comunicarse en ruso ni inglés, dependiendo de intérpretes o de oficiales superiores para órdenes más complejas. En combate real, el ejército ruso tiene poco control sobre las partes norcoreanas de sus regimientos, lo que podría llevar a errores estratégicos significativos debido a la dependencia de frases simples. Los desertores norcoreanos en Corea del Sur, que sirvieron en el ejército de Corea del Norte en décadas recientes, sugieren que la imagen de los soldados norcoreanos está muy distorsionada de la realidad. Según entrevistas con desertores, el ejército norcoreano sufre escasez generalizada de alimentos y equipo básico, y probablemente ha sido diezmado por la pandemia de coronavirus disease en los últimos años. Por lo tanto, nos sorprende que Rusia haya estado enviando alimentos vitales a Corea del Norte a cambio de las rondas de artillería mencionadas. Los soldados norcoreanos en Kursk son una fuente de ingresos para el gobierno de Corea del Norte. Aunque técnicamente ganan el salario promedio de un soldado ruso, unos $2,000 mensuales, se cree que el 80-90% de eso va directamente al gobierno en lugar del soldado o su familia. Expertos y exsoldados afirman que ese dinero irá al Estado norcoreano. Pero quizás la desventaja más relevante de estos soldados frente a las tropas rusas y ucranianas es la carencia de tácticas militares modernas. Corea del Norte prácticamente no tiene experiencia en guerra electrónica y tecnológica, con pocos informes de ejercicios internacionales con China o Rusia. Esto es particularmente notable a la luz de la mencionada guerra de drones. En Ucrania, ha avanzado el concepto de usar drones comerciales para fines militares durante al menos unos años, con múltiples tipos de drones utilizados de manera conjunta para crear un ejército controlado a distancia abrumadoramente robusto. Los drones de vista en primera persona, como los utilizados para cazar tropas rusas y norcoreanas en Kursk, son solo uno de los enfoques ofensivos del ejército ucraniano. Los drones utilizados aquí son típicamente modelos económicos y muy adaptables. El ejército ucraniano y ruso puede tomar un pequeño dron comercial utilizado para fotografía, videos o carreras y equiparlo con una batería más grande, una mejor cámara y algún tipo de arma. Posteriormente, el dron se opera a distancia, similar a un videojuego, permitiendo a los soldados pilotarlo con poco entrenamiento adicional. Se argumenta que el ejército ucraniano ha convocado a jugadores para ser operadores de drones, ya que habilidades como la velocidad de reacción y la coordinación mano-ojo se transfieren fácilmente entre plataformas. Los drones, siendo controlados remotamente, compensan una de las pocas debilidades de la precisión de la artillería. Aunque la artillería moderna puede disparar rondas a gran velocidad, aún existe la posibilidad de fallar el objetivo. Por otro lado, los drones permanecen bajo control total del operador desde el despegue hasta la detonación de su ordenanza, excepto en caso de interferencia electrónica. Pero la verdadera razón por la que los drones vista en primera persona dominan el campo de batalla es su inherente desechabilidad. El costo de las partes de los drones suele ser mínimo en comparación con el daño que pueden causar. Un dron comercial barato de alta gama puede costar unos pocos miles de dólares, generalmente con mayor alcance y mejor cámara.
El material bélico frecuentemente se obtiene de munición de artillería, con el costo basado solo en el trabajo necesario para extraer el explosivo y adaptarlo a un sistema de detonación distinto. Alternativamente, los drones más grandes pueden estar equipados con minas antitanque. Las minas antitanque soviéticas TM-62 fotografiadas siendo transportadas en camiones a las líneas del frente son relativamente fáciles y baratas de adquirir. Un dron kamikaze puede costar menos de $5,000, lo que es difícil de lograr para Estados Unidos con armamento militar moderno desechable. Por otro lado, un tanque moderno como el T-90 puede costar más de $4,5 millones para fabricar. Los vehículos de apoyo y transporte de infantería suelen costar cientos de miles de dólares. Pequeños drones baratos que eliminan en masa una pieza vital del equipo militar ruso también están librando efectivamente una guerra económica contra Rusia. Es una de las razones por las que los tanques rusos más nuevos, los T-16 Armatas, solo estuvieron en Ucrania unas semanas antes de ser retirados. La naturaleza barata, móvil y prescindible de los drones significaba que los ucranianos podían permitirse lanzar docenas de ellos cada día. Si 1 de cada 10 alcanza un objetivo y 1 de cada 50 destruye un tanque, Rusia sigue perdiendo cientos de miles de dólares. Los drones vista en primera persona también pueden ser letales contra la infantería. Una granada o un proyectil de artillería no tienen que golpear directamente a un humano para matarlo. A menudo, la detonación en un radio de una docena de pies es suficiente para matar o herir gravemente a un soldado. Las tácticas modernas basadas en escuadrones, usadas por Rusia y Corea del Norte, hacen improbable que los soldados estén solos. Por lo tanto, un solo dron puede ser fácilmente utilizado para eliminar a varias tropas simultáneamente mientras transmite información táctica vital de vuelta al ejército ucraniano. Esto es precisamente lo que se observa en los videos de inteligencia ucraniana y redes sociales, pero los drones vista en primera persona son solo una parte de la ecuación. Ucrania también emplea drones para vigilancia y ampliación de cobertura. Estos drones más grandes, a menudo personalizados y basados en modelos agrícolas y de transporte ampliamente disponibles, especialmente de China, pueden flotar a cientos de metros sobre el suelo. Los drones brindan una perspectiva aérea instantánea del entorno. Mientras tanto, los drones vista en primera persona se despliegan para cazar los objetivos a la vista. Al combinar las capacidades de vigilancia de largo y corto alcance de los drones, el ejército ucraniano puede crear una presión significativa en el terreno sin arriesgar sus fuerzas. Concedido, Rusia también ha cooptado tecnología similar, y la guerra de drones ha hecho que los operadores sean mucho más lucrativos y vitales para las operaciones militares que prácticamente cualquier otro tipo de soldado. A veces, la efectividad de un escuadrón de operadores de drones es tal que los militares crean misiones dedicadas para eliminarlos. Una de estas misiones buscaba eliminar al comandante ruso Moisés, responsable de la pérdida de más de 400 soldados y 50 vehículos ucranianos por ataques con drones bajo su mando. El éxito de la misión fue celebrado por el ejército ucraniano y le permitió frenar el avance ruso en la región durante unos días, ya que las fuerzas rusas pudieron tomar posiciones defensivas más favorables. Se estimó que la amenaza de la guerra de drones sobre las tropas norcoreanas en Kursk era significativa, con la inteligencia ucraniana esperando una tasa de bajas del 90% para los norcoreanos desplegados allí. Eso significa que de los 11,000 soldados que deberían llegar al frente en la región en unas pocas semanas, solo poco más de 1,000 sobrevivirían los próximos meses. Se prevé que la alta tasa de bajas se incremente en las próximas semanas, debido a que Rusia ha estado perdiendo más soldados cada mes. Septiembre fue uno de los meses más mortíferos de la guerra hasta ese momento, siendo el quinto mes consecutivo con una tasa diaria de bajas rusas superior a 1,200 soldados. Luego llegó octubre y rompió el récord, con el ejército ruso perdiendo más de 1,500 soldados en la mayoría de los días. Esos 2 meses fueron previos a que los soldados norcoreanos iniciaran su lucha junto a los rusos. La inteligencia ucraniana sugiere que las tropas estaban en Kursk desde el 16 de octubre, pero se asume que la mayoría necesitaba semanas o meses de entrenamiento adicional. Esto representa una cantidad considerable de tiempo para que el ejército ruso utilice únicamente los soldados disponibles, dada la elevada tasa de bajas que está experimentando. Esto sugiere que Rusia necesita desesperadamente a los soldados norcoreanos para luchar en la guerra. Al desplegar estos soldados en Kursk, la mayoría del ejército ruso podría quedarse en el frente principal en Donbass. En los últimos meses, el frente de Donbass ha experimentado más combates y algunos éxitos para el ejército ruso. Sorprendentemente, desde septiembre, las fuerzas rusas han avanzado más en Ucrania, capturando tanto territorio en 3 meses como en los 7 previos. El incremento del ritmo en el frente de Donbass se debe a que Rusia ha redoblado sus esfuerzos utilizando misiles de largo alcance y drones en ciudades ucranianas o en líneas de suministro, presionando más a las fuerzas del frente.
La presencia de tropas norcoreanas en Kursk debería dificultar un poco más la situación para Ucrania. El territorio ocupado en Kursk es una ficha de negociación crucial para Ucrania. No solo ha permitido que la OTAN renueve los paquetes de ayuda militar y comience a donar armamento más avanzado, sino que Ucrania podría usar el territorio como palanca en acuerdos de paz. Esta última parte es vital, ya que las propuestas de paz anteriores han estado fuertemente a favor de Rusia. China propuso que Rusia conservara el territorio ocupado, que representaba alrededor del 18% de Ucrania. Con Ucrania manteniendo parte del territorio ruso, su ejército podría, en teoría, presionar más para una gran operación en las regiones circundantes. Sería una señal de que el ejército de Putin no es tan poderoso como parece, lo que podría prolongar la guerra hasta que la OTAN decida traer equipos más potentes para que Ucrania los use. Además, ambos lados en la guerra están de alguna manera contrarreloj. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 fueron ganadas por el expresidente Donald Trump, quien anteriormente había expresado una postura favorable hacia Rusia y Corea del Norte y contraria a la OTAN. La inauguración será el 20 de enero, por lo que la administración actual del presidente Joe Biden solo tiene unas semanas para generar el mayor impacto posible en Ucrania. Sin embargo, la situación en la guerra no es tan simple como parece. El favoritismo de Trump hacia Putin se debía principalmente a la influencia y ventaja geopolítica y económica de Rusia, pero tras el inicio de la guerra en Ucrania y las grandes pérdidas de Rusia, esto ya no sería lo suficientemente cierto para Trump. Además, Trump criticó a los miembros de la OTAN por no asignar suficiente presupuesto a sus fuerzas armadas. Aunque en 2020 la mayoría de la OTAN estaba por debajo del 2% recomendado del Producto Interno Bruto para defensa nacional, la mayoría de los países han aumentado sus contribuciones. Además, países de Europa Central como Polonia y Alemania han creado planes a largo plazo para aumentar significativamente su presencia militar. Finlandia y Suecia se han unido a la alianza, aumentando significativamente su potencial económico y militar, dado que ambos países poseen capacidades modernas de investigación armamentística, y Finlandia ha permitido a Estados Unidos utilizar sus bases militares. Estos factores impiden predecir lo que Trump podría hacer respecto a las políticas vigentes que permiten a la OTAN armar a Ucrania. El territorio en Kursk es una de las mayores debilidades de Putin, y él podría decidir acelerar la guerra o usar un poder de mayor para recuperarlo. Esto nos devuelve a las tropas norcoreanas. Es obvio que son uno de los pilares de toda la operación en Kursk. Sin esos 11.000 soldados, Rusia podría perder un número significativo de soldados contratados y sus reclutas sin obtener mucho a cambio. La pérdida de soldados contratados disminuye la efectividad del ejército en el frente de Donbass, permitiendo a Ucrania recuperar gradualmente territorio en esa zona. Perder reclutas en masa podría conllevar rondas adicionales de reclutamiento militar en todo el país, agravando la economía y las industrias. Esto es crucial, ya que Rusia se está quedando gradualmente sin personal para utilizar en la guerra. Eventualmente, esto podría significar que el ejército se vería obligado a comenzar a reclutar de los centros de población más ricos. No solo esto paralizaría las industrias locales, sino que destrozaría la propaganda del Kremlin sobre el esfuerzo bélico actual. Los oligarcas que apoyan a Putin podrían empezar a trabajar en su contra. También podría implicar que la población en general se convertiría en una amenaza más grave para el régimen vigente. Ambos podrían amenazar con expulsar a Putin del poder, lo que tendría consecuencias devastadoras para las relaciones de Rusia con China y Corea del Norte, basadas en su permanencia como presidente. Por ende, Rusia enfrenta un riesgo considerable. Sus esfuerzos en Kursk dependen en gran medida de los soldados norcoreanos, quienes no están listos ni entrenados para enfrentar a Ucrania, considerando la disparidad tecnológica y táctica entre sus ejércitos. Putin se apresura a retomar Kursk antes del 20 de enero, lo que significa que los soldados podrían ser desplegados con poco entrenamiento, sellando sus destinos. Esos 11.000 soldados terminarán siendo blanco de tiro para Ucrania, como se ha visto en videos previos. ¿Crees que Corea del Norte enviará aún más soldados a Rusia? Cuéntanos en los comentarios y gracias por mirar. Los norcoreanos están hartos y desean regresar a su hogar. O haz clic en este otro video en su lugar